Había una vez una familia en un pequeño pueblo de casas sencillas, calles tranquilas y vecinos que se conocían por nombre. Desde fuera, parecía un hogar común, pero dentro de esas paredes se escondía una historia marcada por el dolor, el rencor y el odio. La familia Ramírez había sido conocida por años como un ejemplo de unión, trabajo duro y solidaridad. La madre, doña Elena, era una mujer de fe que enseñaba a sus hijos la importancia del respeto y la honestidad. Su esposo, don Manuel, era un hombre trabajador que había levantado a su familia con esfuerzo en el campo. Tuvieron dos hijos, Andrés y Julián. Desde pequeños, los hermanos eran inseparables. Jugaban juntos en el río, compartían los mismos sueños de levantar un negocio familiar y se prometían que nunca se separarían. Sin embargo, la vida, con sus pruebas y desafíos, fue poniendo delante de ellos decisiones que poco a poco desgastaron aquella promesa de amor fraternal. Todo comenzó cuando don Manuel falleció repentinamente, dejando a la familia con un terreno grande y algunas tierras que durante años había cultivado. Lo que debía ser motivo de unión y responsabilidad compartida, se convirtió en la raíz del conflicto. Andrés, el mayor, sentía que por ser el quien había trabajado más tiempo al lado de su padre, le correspondía una parte mayor de la herencia. Julián, en cambio, sostenía que la justicia exigía que todo se dividiera por igual. Las discusiones empezaron como simples desacuerdos, pero poco a poco se convirtieron en batallas llenas de palabras hirientes, gritos y silencios que dolían más que cualquier insulto. Doña Elena, en medio de sus hijos, veía con lágrimas cómo aquel amor que antes era tan fuerte se transformaba en un muro de resentimiento. Las reuniones familiares dejaron de existir. Las risas que antes llenaban la casa fueron reemplazadas por discusiones y puertas cerradas. Andrés y Julián, que antes se buscaban para todo, ahora caminaban por las mismas calles del pueblo evitando mirarse, ignorándose como si fueran extraños. Los vecinos murmuraban: «¡Qué tristeza! Esa familia que era tan unida ahora está dividida por el odio». Los niños pequeños de la familia, sobrinos de ambos, crecieron escuchando frases de desprecio. «Tu tío no vale nada», decía uno. «No vuelvas a hablar con él», respondía el otro. Así, el veneno del rencor se transmitía incluso a los más inocentes. Doña Elena, cada noche, se arrodillaba en silencio frente a una pequeña imagen de Cristo que tenía en su cuarto. Con el corazón destrozado, levantaba sus manos al cielo y decía: «Señor, te ruego que tengas misericordia de mis hijos. No permitas que el odio destruya lo que con tanto amor construimos. Yo no puedo con este dolor. Tú eres el único que puede restaurar esta familia». Las lágrimas corrían por su rostro mientras el eco de su súplica quedaba en la habitación. Era una madre que no se rendía, aunque la esperanza parecía escaparse de sus manos. Andrés, por su parte, se había endurecido. Decía con orgullo: «Si Julián quiere pelear, que pelee. Yo no pienso dar mi brazo a torcer. Papá me enseñó a trabajar esa tierra, y es mía por derecho». Julián, herido, respondía con el mismo orgullo: «Papá también me enseñó a ser justo. Y no pienso permitir que me arrebaten lo que me corresponde. Prefiero no volver a hablar con mi hermano antes que aceptar una injusticia». Así pasaron meses, incluso años, donde la distancia creció como un abismo imposible de cruzar. Cada uno formó su vida, cada uno siguió su camino, pero en el fondo del corazón ambos cargaban con un peso que ni el tiempo ni el orgullo podían borrar. Doña Elena envejecía viendo a sus hijos divididos. Muchas veces intentó reunirlos, pero siempre terminaba en discusiones y reproches. Su oración constante era que Dios hiciera lo que ella no podía. Hasta que un día, cuando parecía que la reconciliación era imposible, algo comenzó a cambiar. En medio del dolor y la soledad, Jesús se preparaba para irrumpir en la historia de esta familia. Porque aunque el odio había levantado muros, el amor de Cristo tenía el poder de derribarlos y traer paz donde solo había guerra. Querido amigo, querida amiga que escuchas esta historia, lo que estás a punto de descubrir no es solo el relato de los Ramírez. Es un reflejo de lo que tal vez tú también estás viviendo. Quizás tienes a alguien en tu familia con quien ya no hablas, quizás guardas resentimientos que han pasado de generación en generación, quizás el orgullo te impide dar ese primer paso. Hoy quiero invitarte a quedarte hasta el final, porque lo que sucedió en esta familia no fue obra de la casualidad, sino del poder transformador de Jesús. Él tomó un hogar dividido y lo convirtió en un testimonio vivo de reconciliación. Y lo mismo puede hacer contigo. Esta no es solo una historia para escuchar, es un mensaje para tu vida. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación podría ser el comienzo de la sanidad en tu corazón. Antes de continuar con esta historia tan impactante, quiero hacerte una invitación muy especial.
Si ya formas parte de esta comunidad, gracias de corazón por acompañarnos cada día. Pero si todavía no lo has hecho, te animo a que revises ahora mismo si ya estás suscrito a este canal. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás recibir cada uno de nuestros mensajes, reflexiones y oraciones que buscan acercarte más a Jesús y fortalecer tu fe en los momentos más difíciles. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente y de ser parte de una gran familia que camina unida en la esperanza y en el amor de Dios. Hazlo ahora, y sigamos juntos en este camino de fe. El origen del conflicto. El origen del conflicto en la familia Ramírez no comenzó de un día para otro. Fue como una semilla pequeña, casi invisible, que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un árbol inmenso de resentimiento y odio. Todo partió del día en que don Manuel, el padre, cerró los ojos para siempre. Aquel hombre fuerte, que había trabajado incansablemente la tierra con sus propias manos, dejó tras de sí no solo recuerdos y enseñanzas, sino también una herencia que, sin saberlo, se transformaría en la chispa que encendería la división. Doña Elena, destrozada por la pérdida de su esposo, intentaba mantener la calma. Reunió a sus dos hijos, Andrés y Julián, para hablar sobre cómo continuar con las tierras que su padre había cuidado durante décadas. Su voz temblaba al decir: «Hijos, su padre siempre soñó con que estas tierras fueran motivo de unión, que trabajaran juntos y que nunca les faltara el pan en la mesa». Pero esas palabras, llenas de amor y esperanza, no encontraron un corazón dispuesto. Andrés, el mayor, con el peso de los años de trabajo al lado de su padre, respondió con firmeza: «Madre, usted sabe mejor que nadie que yo fui quien más se sacrificó con papá. Yo me levantaba antes del amanecer, pasaba días enteros en el campo mientras Julián estudiaba o salía con sus amigos. Si alguien merece quedarse con la mayor parte de estas tierras, soy yo». El silencio cayó en la sala. Julián, herido por las palabras de su hermano, apretó los puños y dijo: «¿Acaso crees que porque no estuve todo el tiempo en el campo, no hice sacrificios? Yo también ayudé, y aunque no fuera todos los días, era mi derecho como hijo. Papá nunca quiso que nos dividiéramos por esto, y no voy a permitir que te adueñes de lo que también me corresponde». Las voces se elevaron. Doña Elena intentaba calmarlos, pero cada palabra era como un cuchillo. Lo que debía ser un diálogo terminó en gritos. Por primera vez, los hermanos que habían compartido todo en la infancia se miraban como enemigos. Con el paso de las semanas, la discusión se volvió más intensa. Andrés comenzó a trabajar las tierras por su cuenta, convencido de que era el verdadero dueño. Julián, sintiéndose traicionado, buscó abogados para defender lo que él creía justo. El pueblo entero empezó a hablar del pleito de los Ramírez. Lo que antes era motivo de admiración ahora se convirtió en un espectáculo doloroso. Los vecinos murmuraban en las calles: «Qué triste, esos muchachos que siempre estaban juntos ahora ni se hablan. El dinero y la herencia sacan lo peor de la gente». El orgullo comenzó a gobernar sus corazones. Ninguno estaba dispuesto a dar el primer paso. Cada encuentro se convertía en un enfrentamiento. Si se cruzaban en el pueblo, se ignoraban o lanzaban miradas llenas de desprecio. Doña Elena, con el alma rota, veía cómo sus hijos se destruían poco a poco. Una tarde, entre lágrimas, le dijo a su hermana: «Nunca pensé que la herencia de mi esposo sería motivo de odio. Siento que el enemigo ha entrado en mi hogar. Andrés y Julián ya no se reconocen como hermanos, y no sé cómo detener esto». La disputa llegó incluso a afectar a los más pequeños. Los hijos de Andrés ya no jugaban con los hijos de Julián. En las fiestas familiares, cada uno se quedaba en su casa. La mesa que antes estaba llena de risas ahora estaba vacía. El apellido Ramírez, que antes significaba unión, se convirtió en sinónimo de división. Con el tiempo, las heridas se profundizaron. Andrés comenzó a decir: «Julián siempre fue el consentido, nunca trabajó de verdad. Todo lo quiere fácil». Mientras que Julián murmuraba: «Andrés solo piensa en el dinero». Su corazón se endureció, y ya no le importa la familia. Las palabras eran como fuego, consumiendo cualquier rastro de amor fraternal. Lo que antes eran recuerdos hermosos de la infancia, ahora se usaban como armas para herirse mutuamente. Doña Elena seguía orando cada noche, pero el conflicto parecía crecer más y más. El origen del odio estaba sembrado, y las raíces eran cada vez más profundas. Lo que ninguno sabía era que, detrás de esa batalla, Jesús ya estaba preparando el camino para un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Pero antes de llegar a la luz, la familia tendría que pasar por un valle oscuro de división,
orgullo y lágrimas. Amado hermano, amada hermana, en este momento quiero abrir un espacio muy especial contigo. Sabemos que cada familia carga con luchas ocultas, con dolores que muchas veces no se dicen en voz alta. Quizás en tu casa se vive una situación difícil, un conflicto que parece no tener salida, un hijo que se ha apartado del camino de Dios, un matrimonio que necesita restauración, un familiar que está sufriendo una enfermedad que desgasta el alma. El dolor de la división. El conflicto que había comenzado con una discusión sobre la herencia pronto se convirtió en una herida abierta que parecía imposible de sanar. La división en la familia Ramírez no solo afectaba a Andrés y Julián, sino que se extendía como una sombra oscura sobre todos los que los rodeaban. El odio, como un veneno silencioso, empezó a infiltrarse en cada rincón de aquel hogar. Doña Elena, que antes se despertaba cada mañana con la ilusión de ver a sus hijos trabajar juntos, ahora abría los ojos con un peso insoportable en el corazón. Su mesa estaba vacía. Antes, los almuerzos familiares eran una fiesta, las voces de los niños, las historias del campo, las bromas entre hermanos. Ahora, solo quedaba el eco del silencio. La casa que había sido un refugio de amor se transformó en un lugar de recuerdos dolorosos. Cada vez que doña Elena intentaba reunir a sus hijos, terminaba presenciando discusiones que la hacían llorar en silencio. Un día, con valentía, los invitó a cenar. Preparó sus platillos favoritos, con la esperanza de que la comida pudiera unir lo que el orgullo había roto. Pero esa noche, las palabras se volvieron flechas envenenadas. «No finjas, Andrés», dijo Julián con rabia. «Tú sabes que te adueñaste de lo que no era tuyo. Papá nunca quiso eso. No me vengas con sermones», respondió Andrés golpeando la mesa. «Tú nunca trabajaste duro. Si tanto querías la tierra, ¿por qué no estabas cuando papá necesitaba ayuda? Solo aparecías cuando todo estaba hecho». Los niños miraban asustados. Doña Elena, con lágrimas, pidió: «Por favor, basta. Son hermanos, no enemigos». Pero sus súplicas fueron en vano. Andrés se levantó y salió furioso. Julián lo siguió con insultos. La noche que debía ser un reencuentro se convirtió en una batalla más. Doña Elena quedó sola, sentada frente a los platos intactos, con la cabeza entre las manos, llorando como nunca antes. La división no solo destruía las relaciones, sino que comenzaba a robarles la paz. Andrés, aunque aparentaba estar firme, en el fondo sentía un vacío. En las noches, cuando todos dormían, se preguntaba si había tomado el camino correcto. Pero su orgullo era más fuerte que sus dudas. Julián, por su parte, también sufría. No pasaba un día sin que recordara a su padre diciéndoles: «Siempre estén unidos, porque la familia es el mayor tesoro». Ese recuerdo lo atormentaba, pero en lugar de acercarse a su hermano, se encerraba más en la amargura. El dolor se extendió también al pueblo. Los vecinos evitaban hablar del tema frente a ellos, pero en privado comentaban con tristeza: «Es increíble cómo el dinero puede dividir lo que parecía tan fuerte. Si don Manuel estuviera vivo, no permitiría esto». Los niños, que antes jugaban juntos en el patio de la abuela, ahora eran separados por el odio de sus padres. En la escuela, repetían lo que escuchaban en casa: «Mi papá dice que tu papá es un ladrón. Pues el mío dice que tu papá es un egoísta». Así, el rencor comenzó a marcar también a la nueva generación. Doña Elena, cada noche, encendía una vela frente al crucifijo en su habitación. Su oración era un grito silencioso al cielo: «Señor, me duelen mis hijos. No soporto verlos así. Yo sé que tú puedes sanar lo que yo no puedo. No me quites la esperanza, Padre». Su fe era lo único que la mantenía en pie. Sin embargo, las lágrimas no cesaban. Había momentos en que pensaba que nunca más vería a su familia reunida. Las fiestas, que antes eran motivo de alegría, se convirtieron en recordatorios de la división. En Navidad, doña Elena preparaba 2 cenas, una para Andrés y su familia, y otra para Julián y los suyos, en días distintos. El dolor de ver 2 mesas separadas, cuando su mayor sueño era verlos unidos, le desgarraba el alma. La soledad también empezó a visitar a Andrés y Julián. Aunque cada uno intentaba demostrar que no necesitaba al otro, ambos sentían el peso de la ausencia. Había un silencio incómodo en sus corazones, un espacio vacío que ni el trabajo ni las cosas materiales podían llenar. El dolor de la división era como una cadena invisible que los mantenía atados. Cada palabra de odio, cada gesto de desprecio, cada silencio prolongado alimentaba esa cadena, haciéndola más fuerte. Y lo más triste era que, en lo profundo, ambos deseaban lo mismo: volver a ser hermanos. Pero ninguno tenía el valor de dar el primer paso. El orgullo,
Ese enemigo silencioso se había apoderado de sus vidas. Y mientras tanto, la madre seguía esperando un milagro. La familia Ramírez parecía destinada a vivir en la sombra de la división. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que Jesús ya estaba obrando en silencio. Aún en medio del dolor, Él estaba preparando el momento en que la luz de su amor entraría en aquella oscuridad. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes que también necesitas el consuelo y la fuerza de Jesús en tu vida, quiero invitarte a revisar si ya estás suscrito a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás nuestras reflexiones y oraciones, sino que también formarás parte de una comunidad que ora y camina junta en la fe. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que cada mensaje llegue directamente a ti en el momento en que más lo necesites. Únete hoy y permite que la palabra de Dios siga transformando tu vida. El grito del corazón. El dolor de la división había alcanzado un punto insoportable. Los días pasaban, y lo que antes parecía un simple desacuerdo se había convertido en un abismo que nadie sabía cómo cruzar. La familia Ramírez vivía como si estuviera bajo un cielo gris permanente, sin risas, sin abrazos, sin esa calidez que antes caracterizaba su hogar. Doña Elena, la madre, cargaba con el peso más grande. A sus ojos, el odio entre sus hijos era peor que cualquier enfermedad. No había mayor dolor para ella que ver a Andrés y Julián, los dos niños que había criado con tanto amor, ahora enfrentados como si fueran extraños. Cada noche, cuando el silencio cubría la casa y las luces se apagaban, ella se arrodillaba frente a una pequeña imagen de Cristo que guardaba en su habitación. Allí, con el corazón desgarrado, dejaba escapar un grito silencioso. Señor, ya no puedo más. Yo no sé cómo unir a mis hijos. He intentado hablarles, he llorado frente a ellos, he suplicado, pero sus corazones están endurecidos. Padre amado, te entrego este dolor porque mis fuerzas se han acabado. Haz tú lo que yo no puedo. Sana lo que yo no sé sanar. Las lágrimas corrían por su rostro, y sus manos temblaban al levantarlas al cielo. Era un clamor que venía desde lo más profundo de su ser, un grito del corazón que solo Dios podía escuchar en toda su magnitud. Esa súplica no fue un momento aislado. Se convirtió en un hábito diario. Cada amanecer y cada anochecer, Elena abría su alma delante de Jesús. A veces, su oración era un murmullo entre sollozos, otras veces, era un grito desesperado en la soledad de su cuarto. Jesús, no me abandones, no dejes que el odio destruya a mi familia. El dolor de Elena no pasó desapercibido para los vecinos. Muchos la vieron caminar por las calles con los ojos hinchados de tanto llorar. Una vecina se atrevió a decirle: Elena, ya deja que tus hijos resuelvan sus problemas. Tú no puedes cargar con esto toda la vida. Ella, con voz suave, respondió: no puedo rendirme. Una madre nunca deja de luchar por sus hijos, aunque ellos mismos no lo entiendan. Yo creo que Dios todavía puede hacer un milagro. Mientras tanto, en el corazón de Julián también había un clamor oculto. Aunque no lo admitía frente a nadie, había noches en las que se encerraba en su cuarto, se tumbaba en la cama, y mirando al techo, decía en voz baja: Señor, si de verdad existes, ¿por qué permites esto? Yo no quiero odiar a mi hermano, pero no sé cómo perdonarlo. Siento que me robó, que me traicionó. Ayúdame, porque este peso me está matando por dentro. El orgullo le impedía confesarlo en público, pero en la intimidad, Julián también lanzaba su grito del corazón. Por otro lado, Andrés cargaba con una lucha interna. Aunque decía con firmeza que todo lo hacía por justicia, en el fondo sabía que el odio lo estaba consumiendo. Una noche, después de discutir fuertemente con su esposa por culpa del conflicto con Julián, salió al campo solo. Allí, bajo el cielo estrellado, se sentó en el suelo y comenzó a llorar. Con voz quebrada, murmuró: Papá, si pudieras vernos ahora, sé que estarías decepcionado. Yo no sé cómo llegamos a esto. A veces pienso que ya no tengo hermano, y eso me duele más de lo que quiero admitir. Dios, si tú puedes escucharme, dame fuerzas. No quiero vivir así, pero no sé cómo cambiar. Ese fue el inicio de algo nuevo. Aunque ellos no lo sabían, cada uno, en su soledad, estaba levantando un clamor al cielo. Doña Elena con sus lágrimas, Julián con su impotencia y Andrés con su dolor oculto. Sus voces, aunque diferentes, se unían en un mismo grito, el grito de una familia quebrantada que pedía ayuda a Dios. Y cuando un corazón clama con sinceridad, Jesús escucha. Las Escrituras dicen en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Ese versículo se estaba cumpliendo poco a poco en la vida de los Ramírez.
Aunque no podían verlo con sus ojos humanos, en el cielo algo se estaba moviendo. El grito del corazón de una madre, de dos hermanos y de una familia entera estaba llegando al trono de Dios. La batalla aún no había terminado. El odio seguía presente, las heridas seguían abiertas. Pero en medio de ese valle oscuro, ya se podía escuchar el eco de la esperanza. Porque cuando el corazón se rinde y clama, Jesús siempre responde. Hemos visto cómo la presencia de Jesús cambia todo cuando se hace presente en medio del dolor y de la división. Así como Él entró en la vida de estos hermanos y transformó un ambiente de conflicto en una oportunidad de gracia, también puede entrar en tu casa hoy mismo. Quiero invitarte a abrir tu corazón y a escribir aquí abajo en los comentarios aquello que tú deseas que Jesús visite. Tal vez sea una situación familiar que parece imposible, un hijo que necesita regresar a los brazos de Dios, un padre o una madre que está sufriendo en silencio, o quizá tú mismo que llevas una carga demasiado pesada. Cuando compartes tu petición, no lo haces solo, nos unimos en oración, intercediendo unos por otros, creyendo que Jesús camina hoy por nuestras casas, toca nuestras vidas y derrama consuelo, paz y reconciliación. No dejes pasar esta oportunidad. Escribe tu petición con fe, y juntos pediremos para que el Señor obre poderosamente en tu vida y en la vida de tus seres queridos. El encuentro con Jesús. La noche había caído sobre la ciudad, y con ella, un silencio espeso cubría las calles. Clara había pasado el día entero sumida en pensamientos confusos, recordando una y otra vez las palabras duras que intercambió con Andrés, su esposo. Su corazón estaba cansado, lleno de heridas invisibles que dolían más que cualquier golpe físico. Mientras caminaba lentamente por el pequeño jardín de su casa, levantó los ojos al cielo y dejó escapar un suspiro entrecortado. Señor, si de verdad estás ahí, muéstrame que todavía hay esperanza, murmuró con voz quebrada. En ese instante, algo inexplicable comenzó a suceder. Una paz suave, casi imperceptible al principio, descendió sobre ella como una brisa cálida en medio del invierno. Clara sintió que sus lágrimas se detenían, como si una mano invisible las hubiese secado. Confundida, miró alrededor. No había nadie. El silencio era total, pero dentro de ella algo estaba despertando. Aquel sentimiento se intensificó cuando cerró los ojos. Entonces, en la profundidad de su alma, una voz clara y serena resonó. Clara, no estás sola. He escuchado tu clamor. Ella abrió los ojos de golpe, con el corazón acelerado, sin comprender del todo lo que ocurría. Sin embargo, la sensación de paz no desapareció. Al contrario, creció con fuerza, llenando cada rincón vacío de su ser. Al día siguiente, mientras se dirigía al mercado, Clara pasó frente a una pequeña capilla que nunca antes había notado, a pesar de vivir tantos años en ese mismo barrio. Algo en su interior la empujó a entrar. Las puertas de madera estaban entreabiertas, y dentro, la luz de las velas iluminaba tenuemente el altar. Allí, frente a la imagen sencilla de un crucifijo, Clara se arrodilló sin pensarlo dos veces. Jesús, susurró. Si realmente eres tú quien me ha llamado, necesito que me muestres el camino. No sé cómo sanar mi hogar, no sé cómo perdonar ni cómo ser perdonada. De repente, el ambiente en la capilla se transformó. Clara sintió que una presencia real, viva, la envolvía. Sus lágrimas brotaron nuevamente, pero esta vez no eran de dolor, sino de una mezcla de alivio y esperanza. Era como si alguien hubiese puesto su mano sobre su hombro, recordándole que su carga ya no debía llevarla sola. En su interior, escuchó otra vez aquella voz inconfundible. Yo soy la paz que buscas, Clara. Yo soy el amor que tu corazón anhela. Regresa a mí y te mostraré cómo reconstruir lo que parece destruido. Ella permaneció allí por largos minutos, llorando, orando en silencio, dejando que esa presencia llenara los vacíos de su alma. Cuando salió de la capilla, su semblante había cambiado. Aunque la situación con Andrés seguía sin resolverse, dentro de ella había nacido una certeza. No estaba sola, y Dios mismo había inclinado su oído para escuchar su clamor. Esa noche, Clara decidió hablar con Andrés. Él estaba en la sala, con el rostro endurecido, todavía cargando su propio orgullo y resentimiento. Clara se acercó despacio, respiró hondo y con voz suave le dijo: Andrés, sé que hemos cometido errores, pero hoy comprendí algo, no podemos seguir así. No quiero que este resentimiento destruya lo que un día Dios nos regaló. Andrés la miró sorprendido. No esperaba aquellas palabras. En su interior, una lucha comenzó. Quería mantener su dureza, pero al mismo tiempo sintió una chispa de ternura al ver los ojos de Clara llenos de sinceridad. Ella continuó: Hoy estuve en la capilla, y sentí a Jesús hablándome.
Me recordó que aún hay esperanza para nosotros, que si volvemos a Él, nuestra familia puede sanar. El silencio llenó la sala. Andrés tragó saliva, y por primera vez en mucho tiempo, bajó la mirada. Una lágrima, casi imperceptible, rodó por su mejilla. Clara, dijo en voz baja, yo también lo necesito. Estoy cansado de pelear, cansado de esta distancia entre nosotros. Pero no sé cómo empezar de nuevo. En ese momento, Clara tomó su mano con firmeza y respondió. No necesitamos saberlo todo, Andrés. Solo debemos dejar que Jesús nos guíe. Él será nuestro comienzo. Aquel instante se convirtió en un punto de inflexión. No fue un milagro ruidoso ni una solución inmediata a todos sus problemas, pero sí el inicio de algo mucho más profundo. El encuentro real con Jesús, que cambió la dirección de sus corazones. La presencia del Señor, que había llenado la capilla y consolado a Clara, ahora estaba entrando en su hogar, abriendo una puerta que el dolor y el orgullo habían cerrado por tanto tiempo. Esa noche, los dos se sentaron juntos por primera vez en semanas. No resolvieron todos los conflictos de inmediato, pero compartieron un momento de oración sencilla, apenas un susurro. Jesús, quédate con nosotros. Y así, en la quietud de un hogar marcado por heridas, comenzó a brillar una luz nueva. El primer paso hacia el perdón. Después del encuentro con Jesús, algo comenzó a moverse en el corazón de Andrés y Julián. No fue un cambio instantáneo. La herida abierta por años de odio y orgullo no podía cerrarse de la noche a la mañana. Sin embargo, la semilla de la reconciliación ya estaba plantada, y cada uno empezaba a sentir que su corazón podía dar un paso hacia la luz. Andrés caminaba por el campo con la mirada baja. Por primera vez en mucho tiempo, pensaba en su hermano con ternura en lugar de resentimiento. Los recuerdos de su infancia aparecían como imágenes nítidas. Julián sosteniéndole la mano cuando se caía, ambos corriendo por los prados, riendo sin preocupaciones. Esos recuerdos despertaron algo en él, la certeza de que no todo estaba perdido, de que aún podía reconstruir lo que el orgullo había destruido. Mientras tanto, Julián también sentía un cambio. Ya no podía soportar la frialdad que había marcado sus días. Su corazón, aunque herido, anhelaba un abrazo, un gesto de amor verdadero. Se recordó a sí mismo lo que Jesús le había enseñado en la capilla. Amaos unos a otros como yo os he amado. Juan 1:34. Era un mandamiento que comenzaba a resonar en su alma, desafiando su orgullo y enseñándole que el perdón no era un acto de debilidad, sino de valentía. Un día, Andrés decidió dar el primer paso. No fue fácil. Su orgullo luchaba con cada pensamiento, su miedo al rechazo lo paralizaba. Pero recordó las palabras de su madre: Jesús puede sanar lo imposible. Respiró hondo y caminó hacia la casa de Julián. La puerta estaba cerrada, y por un instante dudó. Golpeó suavemente y esperó. Julián abrió la puerta y lo miró con desconfianza. Sus ojos reflejaban sorpresa y un leve temor. Andrés tragó saliva y dijo con voz firme pero temblorosa: Julián, quiero hablar contigo. Sé que he cometido errores. Sé que nuestro orgullo nos ha mantenido separados, pero hoy quiero hacer algo diferente. Quiero pedirte perdón. Julián lo observó en silencio. Durante segundos que parecieron eternos, ninguno de los dos hablaba. Finalmente, Julián bajó la cabeza y susurró: yo también te perdono. No quería llegar a esto, pero la verdad es que te he extrañado. En ese instante, un peso invisible se levantó de sus hombros. Sus ojos se encontraron, y sin palabras adicionales, ambos se abrazaron. Fue un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían expresar: somos hermanos. Estamos juntos otra vez. Doña Elena, que los observaba desde la ventana, no pudo contener las lágrimas. Su corazón, que durante años había cargado con el dolor de ver a sus hijos separados, se llenó de alegría. Había visto la primera chispa de reconciliación, y sabía que Jesús había escuchado sus oraciones. El paso hacia el perdón no fue solo un acto humano, fue una manifestación del amor de Dios en sus vidas. Andrés y Julián comprendieron que, aunque la herida todavía existía, dar el primer paso era la clave para comenzar a sanar. La culpa, el rencor y el resentimiento empezaron a perder fuerza frente al poder del amor y del perdón. Esa misma tarde, la familia decidió reunirse alrededor de la mesa. No hubo discusiones, ni reproches, ni palabras hirientes. Solo una oración sincera. Señor, gracias por mostrarnos el camino. Gracias por enseñarnos que el perdón es más fuerte que el odio. Ayúdanos a mantenernos unidos y a recordar siempre que tú eres nuestro guía. El abrazo que se dieron Andrés y Julián se convirtió en el símbolo del inicio de la transformación de su familia.
No era un milagro instantáneo, pero sí el comienzo de algo mucho más grande, la reconstrucción del amor perdido, el inicio de la sanidad de sus corazones. Con el primer paso hacia el perdón, la familia Ramírez aprendió que ninguna herida es demasiado profunda para Jesús, que ningún orgullo es demasiado grande cuando el amor de Dios entra en acción, y que la verdadera fuerza no está en ganar discusiones, sino en unir corazones a través del amor y la misericordia. A partir de ese momento, Andrés y Julián comenzaron a hablar más, a recordar los buenos tiempos y a trabajar juntos de manera honesta y paciente. La relación que parecía perdida para siempre comenzaba a renacer lentamente, pero con una base mucho más sólida, la guía de Jesús y la voluntad de perdonarse mutuamente. La reconciliación transformadora. Tras el primer paso hacia el perdón, la familia Ramírez comenzó a experimentar un cambio profundo. No era un cambio superficial, ni momentáneo. Era una transformación que nacía desde lo más profundo de sus corazones, una renovación que solo podía provenir del amor de Jesús. La reconciliación no se limitó a palabras ni gestos, sino que tocó su forma de pensar, de sentir y de vivir. Andrés y Julián empezaron a trabajar juntos nuevamente en las tierras que un día los habían enfrentado. Pero esta vez, no era una lucha por el control ni por la justicia. Era un esfuerzo conjunto, lleno de respeto y gratitud. Cada surco en la tierra se convirtió en un símbolo de reconstrucción, un recordatorio de que Dios podía tomar incluso el dolor más profundo y convertirlo en algo productivo y lleno de vida. Doña Elena, observando a sus hijos trabajar codo a codo, sintió una paz que nunca antes había conocido. Cada sonrisa compartida, cada broma ligera que surgía entre ellos, era una evidencia de que la reconciliación había alcanzado un nivel profundo y auténtico. Las heridas, aunque todavía presentes, comenzaban a cicatrizar, y la casa volvió a llenarse de risas y conversaciones alegres. Los vecinos, que habían visto la división durante años, notaron la transformación inmediatamente. Algunos, incrédulos, comentaban: «Esos son los mismos hermanos que no se hablaban, no puedo creerlo». El amor y la fe pueden hacer milagros que nadie imagina. La reconciliación también afectó a los más jóvenes. Los hijos de Andrés y Julián, antes separados por la tensión familiar, comenzaron a jugar juntos nuevamente. Las fiestas familiares volvieron a ser motivo de alegría y unidad, y cada celebración se convirtió en un testimonio del poder restaurador del perdón. Lo más impresionante fue que la transformación no se limitó a lo visible. Andrés y Julián empezaron a notar cambios internos. La ira y el rencor que los habían consumido durante años comenzaron a desaparecer, reemplazados por gratitud y amor. Andrés comprendió que su hermano no era un enemigo, sino un compañero de vida y un regalo de Dios. Julián entendió que la justicia no se mide en posesiones materiales, sino en la capacidad de amar y perdonar. Doña Elena, con lágrimas de felicidad, sabía que aquel milagro no era solo humano, era divino. Cada oración que había hecho en silencio durante años había sido escuchada, y la respuesta de Dios se manifestaba de manera tangible en la vida de su familia. Ella les recordó a sus hijos: «Hijos, lo que hemos vivido nos enseñó que el orgullo y el odio solo destruyen. Jesús nos mostró el camino. Nuestra familia ahora es más fuerte que nunca, porque hemos aprendido a amarnos de verdad». Esa noche, Andrés y Julián se arrodillaron junto a su madre para orar juntos. No hubo reproches ni resentimientos, solo gratitud. Sus palabras fueron un reconocimiento de que, aunque la reconciliación no elimina el pasado, sí abre la puerta a un futuro lleno de amor y unidad. Señor, gracias por enseñarnos a perdonar, a amar y a valorar lo que verdaderamente importa. Gracias por restaurar nuestra familia y por darnos una nueva oportunidad de ser felices juntos. El cambio también se reflejó en su comunidad. La historia de los Ramírez se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la fe y el perdón pueden transformar vidas. Los vecinos comenzaron a acercarse a ellos buscando consejo, inspiración y esperanza, y la familia compartió con humildad que todo había sido posible gracias a la intervención de Jesús en sus corazones. La reconciliación transformadora no solo restauró relaciones, sino que creó una nueva visión de la vida. Andrés y Julián aprendieron a valorar la familia por encima de cualquier conflicto. Doña Elena comprendió que la paciencia y la fe podían mover montañas. Y todos juntos, como familia, comenzaron a vivir con un propósito renovado, conscientes de que la verdadera fuerza no está en el orgullo ni en la posesión, sino en el amor, el perdón y la guía de Dios. La familia Ramírez, que un día estuvo dividida por el odio, ahora se convertía en un testimonio de esperanza. Lo que parecía imposible, lo que parecía perdido para siempre, había sido restaurado.
La transformación no fue instantánea ni fácil, pero fue auténtica y duradera, mostrando que cuando Jesús interviene en los corazones, incluso los conflictos más profundos pueden ser sanados y reemplazados por paz, amor y unidad. El mensaje para tu vida. La familia Ramírez, que un día estuvo dividida por el odio y el orgullo, ahora vivía un momento de paz y unidad que parecía casi milagroso. Lo que antes eran gritos, silencios dolorosos y resentimiento, se había transformado en abrazos sinceros, risas compartidas y un amor que había sido restaurado. Pero más allá de su historia personal, lo que sucedió en aquella casa tenía un mensaje universal. Un mensaje para todos los que sienten que la división, el dolor o el resentimiento han tomado control de sus vidas. Doña Elena, sentada en la sala junto a sus hijos, reflexionaba sobre todo lo vivido. Sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud mientras hablaba con una voz llena de emoción. Hijos, nuestra historia no es solo la nuestra. Es la historia de todos los que alguna vez se han sentido perdidos, que han sentido que el odio o la separación eran más fuertes que el amor. Jesús nos enseñó que nunca es tarde para volver a empezar, que Él puede sanar cualquier corazón y restaurar lo que parecía imposible. Andrés y Julián, asintiendo, comprendieron que lo que habían experimentado no era solo un cambio temporal, sino una verdadera transformación espiritual. Andrés dijo: He aprendido que el orgullo solo nos aleja de quienes amamos. El amor y el perdón son mucho más poderosos que cualquier posesión o discusión. Jesús nos mostró que siempre hay esperanza, incluso cuando creemos que todo está perdido. Julián agregó, con la voz entrecortada por la emoción: Y yo entendí que el perdón no es debilidad, sino fuerza. Perdonar no significa olvidar, sino liberar nuestro corazón del odio que nos consume. Cada día debemos elegir el amor, incluso cuando es difícil, porque es ahí donde Dios actúa de manera maravillosa. La lección que dejó esta historia va más allá de la familia Ramírez. Es un mensaje para todos los hogares, para todas las personas que sienten dolor en su interior. No importa cuán profundas sean las heridas, siempre hay esperanza de sanidad. Cuando entregamos nuestro corazón a Jesús y confiamos en su guía, incluso los conflictos más difíciles pueden transformarse en oportunidades de crecimiento, unidad y amor. Este mensaje se extiende a todos los ámbitos de la vida. Puede ser un conflicto con un hermano, un amigo, un esposo o un vecino. Puede ser un resentimiento que llevas años cargando. La invitación es siempre la misma. Haz un acto de fe, da el primer paso hacia el perdón y permite que Jesús transforme tu corazón. Doña Elena recordó aquel momento en que, con lágrimas, suplicó a Dios en silencio. Recordó cómo cada oración, cada súplica, cada lágrima fue escuchada. Y comprendió que la fuerza de la fe no está en palabras grandiosas, sino en la sinceridad del corazón. Lo mismo sucede con cada persona que decide confiar. Cuando tu corazón se abre, Dios obra milagros invisibles pero poderosos. Andrés y Julián, ahora juntos nuevamente, comenzaron a compartir su experiencia con la comunidad. Contaban cómo, a pesar de los años de separación y rencor, la intervención de Jesús había cambiado sus vidas. Su historia se convirtió en un testimonio vivo de que la reconciliación, el perdón y el amor pueden vencer cualquier obstáculo, sin importar cuán imposible parezca la situación. El mensaje final para tu vida es claro: no permitas que el odio, el rencor o la división gobiernen tu corazón. No importa cuán profunda sea la herida o cuán largo el tiempo de separación. Jesús siempre está dispuesto a intervenir, a sanar, a restaurar y a unir lo que parece perdido. La clave está en abrir tu corazón, orar con fe, dar el primer paso hacia el perdón y confiar en que la transformación es posible. Así como la familia Ramírez experimentó un cambio total gracias a la guía divina, tú también puedes vivir la misma transformación en tu vida, en tu hogar y en tus relaciones. Cada lágrima derramada en la soledad, cada clamor del corazón, cada acto sincero de amor y perdón es un paso hacia la sanidad. No subestimes el poder de la oración, la humildad y la fe en acción. Recuerda, nunca es tarde para reconciliarse, nunca es tarde para perdonar, nunca es tarde para permitir que Jesús entre en tu vida y transforme tu historia. Hoy, justo hoy, puedes elegir el amor sobre el odio, la unidad sobre la división y la paz sobre el conflicto. Porque con Jesús, incluso lo imposible puede ser posible, y tu corazón puede experimentar la misma alegría, sanidad y reconciliación que los Ramírez encontraron. El mensaje está ahí: abre tu corazón, da el primer paso y deja que Jesús transforme tu vida.